Saludos, bienvenidos a esta serie de videos en los que trataremos el proyecto 1 semana 4 o semana 14, así como le llaman ahora, ¿no? Y desde ya me disculpo por no haberte podido ayudar con los otros videos de las semanas anteriores, pues he estado con problemas de tiempo y de recurso tecnológico. Bueno, sin embargo, en esta semana sí te voy a traer los videos completitos, así que empecemos. Esta semana 4, proyecto 1, se titula Cómo elaborar un informe de estudios de caso. Y si bien es cierto que en los videos anteriores ya te he dado algunas, digámosle así, pistas, pues ahora vamos a profundizar con ejemplos. Este video se titula Observa y lee la siguiente viñeta y texto, que es la primera actividad de la semana 4. Y en otro video hablaremos del informe de estudio de caso y en otro video habrá los malabares con objeto y ya sabes la dinámica, así sucesivamente. Hablemos de qué es un caso. Muy bien, vamos a definir el caso como asunto o situación específica y también lo definiremos como objeto de estudio concreto y detallado. Muy bien, aquí las palabras clave son específica, concreto, detallado. Digamos que tienes un tema, tienes el tema calificaciones de los estudiantes de bachillerato. Ese es un tema. Ese tema se deriva en asuntos o situaciones específicas u objetos de estudio. Veamos los asuntos, veamos. Tema, decía que era calificaciones de los estudiantes de bachillerato. El asunto podría ser, habrá que agregarle un lugar y un rango de tiempo, como por ejemplo, calificaciones de los estudiantes de bachillerato del Colegio Tarqui en el periodo lectivo 2000-2010. Eso sería un asunto. Esa es una situación específica, un objeto de estudio concreto. Otro ejemplo más, hablemos de el trabajo infantil. Ese es un tema. Ahora veamos los asuntos que tiene esto. Puede ser el trabajo infantil en Ecuador durante la presidencia de tal individuo, o otro asunto más podría ser el trabajo infantil en Chile durante la presidencia de tal individuo. Entonces, estos son asuntos, son situaciones específicas, son objetos de estudio concreto, son casos. Si te das cuenta, y lo repito por si no lo has notado, es necesario que al caso se le agregue detalles, se le agregue lugar, se le agregue tiempo, se le agregue nombres, en fin, etcétera. Luego que ya tienes tu caso, tu asunto, tu situación específica, tu objeto de estudio concreto, vienen las preguntas que tú te realizarás. Preguntas que te ayuden a profundizar en el caso. Preguntas que te ayuden a conocer a detalle el caso. Ok, vamos, ¿qué más tenemos? Luego harás análisis, comparación e interpretación de la información, es decir, de las respuestas a esas preguntas. Ok, cuando tengas respuestas a esas preguntas, vas a realizar análisis, es decir, vas a entrar en más detalle de esas respuestas. Estábamos hablando de las calificaciones de los estudiantes de bachillerato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, allí vamos a hacer el análisis, es decir, vamos a entrar en detalles, vamos a ver las calificaciones en asignaturas, educación física, química, biología, matemáticas, etcétera. Allí estaríamos entrando en el análisis. Comparación de la información. Ok, muy bien. Cuando vayas a contestar las preguntas, ¿verdad? Les preguntes a los profesores, les preguntes a los compañeros, les preguntes a los familiares, te vas a encontrar que entre ellos la información que ellos te dan se complementa. ¿Sí? Esa es la parte de la comparación de la información. Vas a encontrar que la información que ellos te dan se contradice una con otra. Es parte de la comparación de la información. Vas a encontrar similitudes que se parecen, que son las mismas.
pues la información te da la misma idea una con otra. Es parte de la comparación. Cuando tú estás comparando la información, ya estás a los primeros pasos de la interpretación. Vamos a ponerte un ejemplo. A estas alturas tú ya conoces sobre la Biblia y las diferentes religiones. Tienen un mismo libro, la Biblia, pero las religiones tienen ciertas ideas muy diferentes unas de otras, y esto se debe a la interpretación que tienen de lo que dice el texto. Esto se puede aplicar también en tu caso. Cuando entre ustedes comparan las calificaciones de cuál es mejor, cuál es peor, cuál está menos, para alguno de ustedes un rango de calificación puede parecer muy buena, para otro grupo puede parecer ese mismo rango de calificación puede parecer regular. ¿Okay? Son interpretaciones. Es decir, que lo que estás haciendo es transformar esa información en nueva información, extrayendo información más específica, extrayendo información que quizás no la tienes allí tal cual, no la tienes, digámosle así, literalmente, no la tienes literalmente, pero tú estás interpretando, es decir, estás buscando entre líneas, estás extrayendo información no tan obvia. Y bien, vamos a lo siguiente. Objetivo. Claro, si tú estás haciendo un estudio de caso, es porque tienes un fin en mente, un objetivo. Y finalmente realizarás una crítica. ¿Sí? Recuerda que hemos hablado del caso. Una vez que tienes tu caso, vas a realizar preguntas, vas a hacer el análisis, la comparación, la interpretación de la información. Todo esto bajo un objetivo. Y luego viene la crítica, la parte final. Recuerda que la crítica no solamente son aspectos negativos de algo, sino también positivos. Y no es suficiente con que sean aspectos negativos o positivos, sino también proposiciones. Es decir, una vez que tienes tu objetivo para hacer el estudio de caso, tu crítica responderá a ese objetivo. Es decir, dará los aspectos positivos o negativos y dará también una solución a ese caso. A ver, retrocedamos aquí, Bueno, en la siguiente parte te voy a hablar de las preguntas para profundizar en el caso, el análisis, comparación e interpretación de la información. Sobre esto vamos a ahondar en la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque en tu ficha pedagógica te propone primero leer lo que es el estudio de caso, sus fases y un ejemplo. Entonces este video trata de eso, de conocer las fases y de darte a conocer ejemplos. En otras palabras, no hay un producto que elaborar aquí, es una lectura para que comprendas a profundidad el estudio de caso. Y muy bien, empecemos con la primera fase, selección y definición del caso. Para esto vas a pensar en un tema, ya hemos hablado de lo que es un tema. Y todo tema tiene diversos asuntos, quédate con uno. Por ejemplo, pensemos el tema, situación académica de los estudiantes de bachillerato. Ahora vamos al asunto, recuerda, nombres, lugar, tiempo, detalles. Juan es un estudiante de bachillerato que ha bajado sus calificaciones este último quimestre. Ese es el ejemplo de caso. Esa es la selección y definición del caso. Luego, lista o elaboración de preguntas. Recuerda que las preguntas que se elaboren serán para conocer más a fondo el caso, ¿ok? Y para obtener, digámosle así, posibles causas. Preguntas que podrías hacerte son: ¿por qué se da esa situación? El porqué de todos los aspectos relacionados con el problema de Juan. ¿Cómo era y es la calidad de su tarea? Esa es otra pregunta para averiguar más sobre el caso de Juan. Y en fin, puedes hacerte muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pudo haber cambiado en el colegio? ¿Tiene alguna relación con los docentes?
quizás con los compañeros, en fin, todas las preguntas pertinentes para saber más sobre el caso de Juan y las posibles causas. Localización de la fuente de datos. Claro, estas preguntas no las responderás tú, las responderá la gente. ¿Qué gente? Vamos a adelantarnos un poco. Estas preguntas, ¿verdad?, que tú las has hecho, las van a responder docentes, amistades de Juan, familiares. Incluso puedes encontrar respuestas en documentos como la libreta de calificaciones de Juan, los exámenes, las mismas tareas o cuadernos de Juan. ¿Ves? Entonces, estas son las fuentes de información y bibliografía. Claro, a veces hay cosas que nosotros no comprendemos, pero otras personas ya han estudiado y allí es necesaria la bibliografía. Hablemos ahora del análisis e interpretación. Veamos, analiza, compara, interpreta la información recopilada y finalmente obtén las conclusiones relacionadas con las causas del caso de Juan, que como ves parece ser que presenta también un problema. De hecho, presenta un problema. Aquí tenemos el ejemplo. Juan está dedicándose a trabajar en las noches. Ok, alguien tuvo que dar esa información, ¿verdad? Tal vez la conseguí mediante entrevista a alguna amistad de Juan. No sé. Tal vez la conseguí mediante la entrevista a un familiar de Juan o a familiares y amistades. También sabemos que no duerme bien, eso también alguien tuvo que haberlo dicho. No se alimenta correctamente, eso es información objetiva. Esta información la obtuve complementando lo que dicen las amistades, los familiares, los docentes de Juan. Y bueno, aquí viene lo que es la interpretación. Estas son prioridades de Juan, las cuales le restan tiempo para hacer tareas de calidad. Y finalmente tenemos la elaboración del informe, en el cual se organiza y presenta el estudio de caso. Es decir, vas a organizar las imágenes, qué sé yo, alguna foto que tomaste, los documentos, acá están los documentos con los que obtuviste la información, textos donde está la comparación de la información y tu interpretación. Y bueno, puede ir también la introducción al estudio de caso, el cuerpo del estudio de caso, las conclusiones, en fin. Portada, índice, introducción, cuerpo, cierre, anexos y referencias. Muy bien, tu ficha pedagógica te presenta, como te decía anteriormente, las fases y el ejemplo del estudio de caso en esta primera actividad. En la segunda actividad, que será en otro video, entraremos a detalle solamente en la elaboración de un informe de caso y allí hablaremos del objetivo, de la crítica y del resto de aspectos. Recuerda, la actividad 1, que es de la que trata este video, es observa y lee la siguiente viñeta y texto. Así está en tu ficha pedagógica, que trata de las fases del estudio de caso y del ejemplo de estudio de caso. No hay un producto que presentar. Eso es todo por el momento. Este video te va a servir mucho. Y si no, ya sabes que puedes preguntar en la cajita de comentarios. Es difícil hacer videos que complazcan a todo el mundo. Eso es complicado. Así que por eso te invito a preguntarme en la cajita de comentarios. Entonces me despido. Dios los bendiga.